Hombre, Mira, ¿qué tal? Andrés. Está viniendo Andrés. Hombre, Andrés. ¿Qué tal? Rex, cara de Rex. Creo que estamos los juzgados, ¿no? Aprendemos. Rex, cara de ¿Eh? Rex. Sí, que aprendemos. La fracción de los juzgados. Vale, ¿ya? No, Pero no, hay algún momento en el que se Cuando vean. Ah, vale, de acuerdo. Hola, ¿en la cámara es esa? Sí, vale. Bueno, vamos a empezar el acto. Hoy la Escuela de Práctica Jurídica de la Asociación Libre de la Abogacía realiza esta jornada con la intervención de Carlos Cruzado, autor junto a José María Mollinedo del libro Los ricos no pagan impuestos. Carlos comenzó ejerciendo la abogacía para posteriormente trabajar como auditor de cuentas y en el Ministerio de Hacienda como técnico. Ha participado frecuentemente en foros de debates, jornadas y mesas organizadas por universidades e instituciones públicas y privadas. Ha comparecido en diversas comisiones de parlamentos autonómicos y también en el Congreso de los Diputados. Seguramente algunos le habréis escuchado o bien en la radio o en la televisión. Yo te he visto en el intermedio varias veces, en la cadena SER, cuando hay algún tema de actualidad política, fiscal y económica. Recientemente te hemos visto hablando sobre el caso de la pareja de Ayuso y aclarando conceptos y cuestiones de las que todos hablamos sin saber mucho, incluida yo. Además, Carlos y yo fuimos compañeros de la Facultad de Derecho cuando las calificaciones académicas de las asignaturas salían en esos tablones de anuncios donde todos veíamos las notas que sacábamos y era público, y Carlos siempre estaba en el sobresaliente y en el notable, y yo nunca he pasado o de los 3 o de los 4 o como mucho de los 5. A pesar de eso hemos mantenido una cierta relación a lo largo de los años, en fin. No me quiero extender más. Gracias por las que estáis aquí y los que estáis conectados a través del Zoom, y cuando Carlos termine la intervención pues podremos debatir el tema sobre el que va a hablar en relación con su libro o cualquier otra cuestión que queráis preguntarle que os acerca y que os interese. Cuando quieras, Carlos. Sí, cambie de lugar para que ahí lo grabemos. Vale. Pero cambia de diseño. ¿Así? Sí, Por la cámara, debe ser por algo de la cámara, ¿no? sí, sí. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias, María Jesús. Es un placer estar aquí, estar contigo. Efectivamente fuimos compañeros. Hay otra compañera por aquí detrás, Mercedes. Hace ya muchos años que estuvimos en la facultad juntos. Entramos, de hecho, antes de que muriera Franco. Esto ya lo digo todo. Pero bueno, lo primero, agradecer a María Jesús muchísimo, a la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, al Colegio de Abogados, que presta esta sala, ¿no? Y a todos los que habéis venido o estáis desde, bueno, a distancia, ¿no? Espero que, aunque sean una hora un poco extraña, esta de las 4 de la tarde, no os produzca demasiada somnolencia, ¿no? Mi intervención. Este libro lo he escrito con un compañero de mi organización, que es PESTA, la organización de técnicos del Ministerio de Hacienda. Y bueno, lo que hemos pretendido es dar ciertos apuntes, ciertas claves de la fiscalidad, del sistema fiscal en España, desde sus inicios en los años 70, finales de los 70 hasta ahora, y hacemos un recorrido muy breve por algunos de los hitos, tanto de la fiscalidad como de la aplicación de la fiscalidad, ¿no? Como la agencia tributaria pues aplica la norma. El título del libro, Los ricos no pagan IRPF, se lo tomamos prestado a José María Aznar, que os sorprenderá a algunos, que lo pronunció en el año 98, que ya años dijo esto, y Sánchez también, coinciden los dos. Sánchez hace 20 años después, en el 2018, dijo lo mismo, ¿no? Los ricos no pagan IRPF. Lo dijeron en ámbitos distintos, pero bueno, el diagnóstico es el mismo, ¿no? Aznar lo dijo cuando se enfrentó a una bajada o planteó una bajada del IRPF considerable, y la oposición, el Grupo Socialista, le tildaba de ayudar a los ricos, ¿no? Decía que los ricos no pagan IRPF, con lo cual, aunque les bajara los tramos más altos, no les afectaba.
Sánchez lo dijo al contrario cuando hizo esa subida en algunos tramos. Por arriba dijo que los ricos tenían que pagar, ¿no? Lo cierto es que llevan razón los dos. Los ricos no pagan ni el IRPF, no hay más que ver la estadística de la agencia tributaria año tras año. Y bueno, vosotros desde luego conocéis, creo que todas y todos conocéis bien el tema y sabéis que los ricos se valen de... Bueno, cuando hablamos de ricos siempre me preguntan, ¿y qué son los ricos? Esta semana creo que un diputado de Vox decía que los ricos eran para el gobierno los que ganaban más de 30.000 euros o algo así, una barbaridad, ¿no? Obviamente los ricos no son los que ganan 30.000, ni siquiera los que ganan 100.000, o al menos no nos estamos refiriendo a esto, nos referimos a las grandes fortunas, ¿no? El impuesto de patrimonio, pues en la estadística que publica la agencia tributaria, los dos últimos tramos de patrimonio neto son 6 millones de euros y 30 millones de euros, ¿no? Yo creo que en estos sí que hay cierto consenso, estaremos todos de acuerdo en que son ricos y los de más de 30 millones de euros podemos decir que súper ricos, ¿no? Y estos obviamente se valen de todo tipo de herramientas que les permite el sistema tributario para no tributar en renta, ¿no? SICAVs, no todos sabéis, pero muchos otros instrumentos, ¿no? Sociedades. Por tanto, no tributan en renta, tributan en alguna medida por rendimientos de capital que sabéis que tienen un tratamiento pues, bastante más beneficioso que el de los rendimientos de trabajo y actividades económicas, ¿no? Pero tampoco tributan demasiado en rendimientos de capital. Entonces, lo que suelen hacer es, bueno, ir difiriendo el pago de impuestos, como hacen con las SICAV y con otras sociedades, ¿no? Y luego, si hablamos de las mayores fortunas, lo que están es detrás de grandes empresas y las grandes empresas, bueno, pues todos también ya conocéis o todas conocéis que tampoco pagan en sus justos términos, ¿no? De hecho, la estadística, si vemos año a año, la estadística de la agencia tributaria lo que nos dice es que las grandes empresas, los grupos, los que tributan como grupo, están tributando a tipos efectivos inferiores a la mitad de lo que tributan las pymes, ¿no? Las empresas no grupo. Y bueno, esto es algo que nosotros, cuando digo nosotros, hablo de mi organización, ¿no? Que hace ya algunos años que nos dedicamos a, bueno, a hablar en medios sobre claves fiscales, ¿no? Cuestiones que para vosotros seguramente no tienen muchos secretos y para vosotras, pero para la mayoría de los ciudadanos, pues la fiscalidad es algo que asusta mucho, ¿no? Y que suele ocurrir con la economía en general, ¿no? Que es algo como muy complicado de entender, tiene todo un lenguaje y esto hace que mucha gente diga yo esto se lo dejo a los economistas o a los expertos y este es el error, claro, porque los ciudadanos deben de conocer la situación económica, las claves económicas, desde luego las fiscales, ¿no? Y no es tan difícil, muchas veces lo que falta es voluntad, ¿no? Voluntad de querer que la gente se entere de lo que está ocurriendo, ¿no? Y en ese sentido es en el que, bueno, nosotros hace tiempo que venimos planteando cuestiones y esa cuestión de la tributación efectiva de las grandes empresas, pues cada año nosotros cuando salían los datos, la estadística de la agencia tributaria, pues hablábamos de ello, lo poníamos en la mesa, en los medios y hablábamos de esa diferencia, ¿no? Entre lo que pagan las muy grandes empresas y lo que pagan las pequeñas y las medianas empresas. En parte, como consecuencia, si hablamos de las muy grandes empresas, sus operaciones transnacionales y lo poco que pagan fuera de España, ¿no? Por otras claves que luego hablaremos de ellas también, ¿no? Pero esto nosotros año tras año lo íbamos planteando y siempre salía algún sector muy liberal o la COE, ¿no? Todos los años nos recriminaba el que estábamos comparando beneficios mundiales de estas empresas con impuestos pagados en España, que no tomábamos en cuenta lo que se pagaba fuera, ¿no? Desde hace ya 5 o 6 años, la agencia tributaria publica una estadística, un informe que tienen que presentar las grandes transnacionales en Europa, las empresas que tienen una cifra de negocio superior a 750 millones de euros, y tienen que dar a la agencia tributaria de cada país, donde está la matriz, información país por país de sus operaciones, del número de trabajadores, de los beneficios, de los impuestos pagados. Sería muy interesante que este informe fuera público. No lo es, tienen las agencias y la agencia española desde hace 5 o 6 años va publicando la estadística, ¿no? Y esta estadística pues demuestra que efectivamente estas empresas no pagan ni dentro ni fuera, ¿no? Se ha publicado hace unas semanas la última estadística del año 21 y lo que nos dice la estadística es que de las 123 matrices
de grupos españoles. En España, 123 matrices con sus filiales correspondientes. 26 pagan tipos efectivos inferiores al 5%. De hecho, no llegan ni al 3% de media, 2,9% de media. Y aquí ya estamos computando los impuestos pagados en todo el mundo, ¿no? Y luego otras 16 empresas no llegan al 10%, están entre el 5 y el 10% de tipo efectivo y el tipo medio es un 8 y pico. Estamos hablando de casi el 40% de estas grandes empresas que están tributando a estos tipos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues los que conocéis algo más de fiscal sabéis que las empresas, estas empresas que tienen sus filiales en el extranjero, no se aplican una deducción para evitar la doble imposición, sino que directamente están exentos los dividendos, las plusvalías obtenidas en el extranjero por estas empresas, con independencia, sí teniendo en cuenta que no sean paraísos fiscales donde están estas filiales, pero con independencia de lo que pagan. Y a la vista de esta estadística, pues vemos que efectivamente tampoco están pagando. Decía el director de la OCDE, José Gurría, hace unos años, que teníamos un problema grande. Sabéis que la OCDE hace años ya que se viene preocupando porque poco que pagan todas estas grandes, no solo tecnológicas, en general grandes empresas transnacionales, y decía que teníamos un problema. Los convenios que se venían firmando desde hace años para evitar la doble imposición se habían convertido en convenios de doble exención, ¿no? Esta es la actualidad, aunque sobre este tema sabéis que la OCDE empezó a plantear algunas medidas BEPS hace ya 15 años, y bueno, ahora estamos viendo algunos de los productos, ¿no? Ese 15% mínimo que van a tributar estas grandes empresas, ¿no? En España, el gobierno anterior de coalición ya estableció un 15% mínimo sobre la base imponible de la OCDE y ahora de la directiva de la Unión Europea. Es sobre el beneficio contable, pero en realidad tiene unos ajustes también que hacen que esté quizá más cerca de la base imponible que del beneficio contable, pero digamos que es algo más ambicioso. Bueno, a esto sí que se ha llegado, está costando mucho implementarlo, pero algo que parecía imposible hace unos años, pues ahora, en consecuencia de nuevos aires de fiscalidad internacional que están sobre la mesa, aunque en España no llegan tanto esos ecos, está ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo que instituciones como el Fondo Monetario Internacional empiezan a replantearse y, de hecho, a dejar de plantear temas como que la progresividad de los impuestos lastra el crecimiento, que ha sido el mantra que hemos estado viendo durante muchos años, ¿no? En España, nuestro sistema fiscal empieza a finales de los 70 y nos incorporamos a los sistemas de Occidente, ¿no? De estados de bienestar, con sistemas fiscales preparados para atender al estado de bienestar. Nos incorporamos ya tarde, porque en principios de los 80 ya empieza Thatcher en el Reino Unido y Reagan en Estados Unidos a plantear estas teorías neoliberales de la imposición, a plantear que la progresividad, los impuestos directos lastran el crecimiento, que lo mejor es que no hubiera impuestos, como diría Milei hace unos días, ¿no? Y que en todo caso que era mejor la imposición indirecta, ¿no? Que afectaba menos a la distribución en los mercados y tal, y eso es lo que empezó a ocurrir, empezó a caer la imposición directa, se empezó a trasladar la recaudación hacia el IVA y los impuestos al consumo, se empezaron a trasladar rendimientos, el gravamen de rendimiento de capital a los rendimientos del trabajo, y esto es lo que hemos visto durante bastantes años, ¿no? Esto empezaron los partidos conservadores, pero luego se contagió a los socialdemócratas, ocurrió en Europa y en España. Os acordaréis de Zapatero, siendo presidente del gobierno, dijo aquella frase de que bajar impuestos era de izquierda, ¿no? Había una competencia entre partidos, no igual que fuera en España el Partido Socialista o el Partido Popular, en bajar impuestos, ¿no? Y en demonizar el pago de los impuestos, ¿no? Bueno, me he ido un poco porque yo lo que estaba queriendo comentar primero es que estas grandes fortunas, a través de sus grandes empresas, tampoco pagan de acuerdo con la capacidad económica que tienen, ¿no? Y si ya vemos los impuestos sobre la riqueza, que sería ya el tercer capítulo en el que tendrían que afrontar su pago de impuestos estas fortunas, pues como consecuencia de esa competencia a la baja, competencia fiscal entre comunidades autónomas en España, tanto el impuesto del patrimonio como de sucesiones, todos sabéis lo que ha ocurrido con él, ¿no? El impuesto del patrimonio, primero en Madrid y luego en otras comunidades,
fue desapareciendo. Es verdad que ahora lo han recuperado transitoriamente, en tanto está temporalmente, de momento, el impuesto de solidaridad que aprobó el Estado, precisamente para intentar cierta armonización, de manera que los ricos que no pagaban en Madrid pagaran al Estado. Y bueno, como sabéis que es deducible el impuesto del patrimonio de este impuesto, pues Madrid lo ha recuperado, Andalucía también, para evitar que ese dinero vaya al Estado y que no se quede en la comunidad, ¿no? Pero bueno, en Madrid durante muchos años, desde que se restableció el impuesto del patrimonio, sabéis que no se ha pagado. Y en Madrid, según la estadística de la agencia tributaria, están de esos súper ricos que llamábamos, que declaraban más de 30 millones de patrimonio, están casi el 75%. Los españoles que declaran esa cifra de patrimonio del impuesto de toda España están en Madrid casi el 75%, con lo cual estos no han estado tributando patrimonio. Con sucesiones, ¿qué ha pasado? Pues lo mismo, pero esa competencia ya empezó hace tiempo y ha ido extendiéndose por más comunidades autónomas, de manera que sabéis que el impuesto de sucesiones en muchas comunidades está bonificado entre parientes cercanos, en línea recta y demás, al 99%, ¿no? Con lo cual, la conclusión es que los ricos no pagan IRPF, no pagan sociedades y tampoco pagan impuestos de la riqueza. Por tanto, el lapsus que ha tenido María Jesús cuando me ha presentado, que ha dicho que el título del libro era "Los ricos no pagan impuestos", pues era cierto, ¿no? Estaba avanzando algo que es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que nos está diciendo es que nuestro sistema fiscal es injusto. Nuestro sistema fiscal, como decía antes, a partir enseguida de los años 80 empezó a cambiar. El impuesto de la renta nació con tipos que llegaban al 70% prácticamente, algo que hoy se diría que es confiscatorio total, ¿no? Y el impuesto empezó así, con esos tipos. En la década de los 80 empezó a bajar un poco, pero todavía estaban por el 60% y demás. Y además tenía 30 tramos. Antes comentábamos que hace años, a los inicios del impuesto de la renta, lo teníamos que hacer con la calculadora, el boli, y era complicado, ¿no? Y bueno, había 30 tramos para calcularlo. Hoy en día no hacemos más que darle a la tecla y nos calcula perfectamente el impuesto, hubiera 30 o hubiera 300 tramos. Cuantos más tramos hay en el impuesto, en la escala, pues obviamente más progresivo es, ¿no? Más se ajusta a las condiciones, a las circunstancias de cada uno. ¿Qué pasó? Empezaron a descender los tipos marginales máximos, pero también ocurrió que en un momento dado el impuesto que era sintético y que era cuando nació un impuesto que grababa en esa escala general todas las rentas, con independencia de su origen, tanto los rendimientos del trabajo, actividades económicas o rentas del capital, y pérdidas y ganancias patrimoniales, pues se decide que en esa tendencia, ¿no?, de ir descargando la imposición sobre el capital, se decide que va a salir de esa escala y, como sabéis, empezó a tributar un tipo único. Ahora tiene varios tipos, pero son indudablemente mucho más bajos que los de la escala general, ¿no? Por lo tanto, tienen un tratamiento mucho más beneficioso. De hecho, cuando se decide sacar los rendimientos de capital de la escala general, se le cambia el nombre. Se empezaron a denominar rendimientos del ahorro porque, bueno, se vendía mejor más que yo del ahorro, pero ahí están las ganancias patrimoniales, las ganancias especulativas. Por cierto, sobre las ganancias especulativas, en el año 2015, el Partido Popular, cuando reformó el impuesto, de pronto apareció que sacó las ganancias especulativas de la escala de los rendimientos de capital y la llevó a la escala general, las ganancias que se habían producido en menos de un año, ¿no? Entendiendo como especulativas estas. En cuestión de meses no llegó al año que se modificó esto y volvió otra vez como está en esta momento. Por tanto, bueno, pues en esos años, en el principio del impuesto, pues era desde luego un impuesto mucho más progresivo. Fue perdiendo progresividad y ya si hablamos de la cesión del 50% a las comunidades autónomas y la cesión de la posibilidad de pues, tocar deducciones, mínimos y demás, pues también sabemos lo que ha ocurrido en Madrid y en algunas comunidades autónomas, ¿no? Esto ha ocurrido con el impuesto de la renta. Con el impuesto de sucesiones, lo que comentaba antes, ¿no? Ha ocurrido que ha ido rebajándose, pero esto se acompañó de una campaña contra el impuesto de sucesiones tremenda en determinados medios de comunicación. Durante unos años habéis estado viendo cómo nos sacaban pobres personas que tenían que renunciar a las herencias, decían, porque no podían pagar el impuesto. Esto es absolutamente falso, claro.
Lo que ocurría es que durante unos años empezaron a aumentar las denuncias después de la crisis como consecuencia de herencias en las que había bienes inmuebles, había pisos que valían en el mercado menos de los gravámenes que tenían, de las hipotecas que tenían, ¿no? Esto era algo que además cualquier notario te lo comentaba, escribían incluso, pero el mantra que nos estuvieron metiendo desde determinados medios de comunicación y de determinados sectores es que el impuesto de sucesiones es injustísimo, grava 2 veces, decían que era un doble gravamen. Es curioso porque cuando hablan los liberales del doble gravamen en los impuestos, siempre hablan de los impuestos de la riqueza. Y además siempre hablan del impuesto del patrimonio, del impuesto de sucesiones, ni siquiera hablan del IBI, que es un impuesto a la riqueza de lo que pagamos todo el mundo, ¿no? Pero claro, cuando hablan de ese doble gravamen, desde luego desde el punto de vista técnico no tiene ningún sentido. Estamos hablando de hechos imponibles distintos, de personas distintas. Cuando te dices que mi padre pagaba un impuesto, bueno, pues tu padre murió y tú ahora tienes que pagar por la transmisión. Si en vez de morir hubiera vendido el piso, pues hubiera pagado el accidente de transmisiones patrimoniales. Bueno, esto es evidente que, no, que técnicamente no tiene ningún sentido hablar de doble imposición. Pero desde el punto de vista económico, si esto se admitiera, pues tendríamos que decir que cuando estamos pagando el IVA hay una doble imposición, porque nuestra renta con la que consumimos ya ha tributado renta, ¿no? Esto nunca se plantea. Siempre se plantea de los ricos y de los impuestos que graban la riqueza, ¿no? Por tanto, bueno, durante tiempo se han manipulado los términos, se ha hablado, pues, esto de la progresividad, que lastraba el crecimiento en los años 70, como comentaba antes, 80, ese impuesto de la renta que tenía tipos hasta el 70%, no impidió que durante esas décadas España tuviera crecimiento, ¿no? Que es lo que le preocupa al Fondo Monetario Internacional, o lo que le preocupaba, porque desde hace ya unos años el fondo lo que nos dice, desde el 2017, empezó a cambiar el discurso, ¿no? En ese sentido, lo que nos están diciendo es que no es solo que la progresividad de crecimiento, eso no se ha podido observar empíricamente en ningún sitio, y sin embargo hay un problema que para ellos ahora sí lastra el crecimiento, y es el problema económico en este momento mayor, ¿no? Es el incremento de las desigualdades. El incremento de las desigualdades empieza ya hace unos años el fondo a decirnos que es un problema no solo político, no solo social, como se venía manteniendo, sino que es un problema económico serio, grave. Y tuvimos un ejemplo hace año y medio, no llega a 2 años, que aquí pasó un poco desapercibido, pero que fue, pues, que hay que destacar, ¿no? Y que hay que conocer. Y es lo que pasó en Reino Unido con la primera ministra Liz Truss, efímera primera ministra, duró 1 mes y medio, porque llegó planteando una reforma tributaria importante a lo Thatcher y planteando rebajas impositivas a grandes fortunas, a grandes sociedades. Bueno, creo que eran unas 60-70 mil libras lo que suponía de pérdida de recaudación. Y se le echaron encima a los mercados. O sea, curiosamente, no solamente la Unión Europea, la Casa Blanca, el Banco Central Europeo, el Banco Central, o sea, la Reserva Federal de Estados Unidos, sino que las agencias de calificación empezaron a pasar factura. Y de hecho cayó porque empezó a subir, a aumentar los intereses de la británica, una barbaridad, y tuvo que emitir, ¿no? Ella planteaba aquella reforma en los términos de la Thatcher y que se hicieron, se mantuvieron durante años, de que era muy buena esa lluvia fina, o sea, que el hecho de rebajar impuestos a grandes fortunas, a grandes empresas, hacía que creciera la inversión y que al final hubiera más empleo y que aquello, pues, acababa calando también a todos los ciudadanos, ¿no? Cosa que desde luego se ha demostrado que no es así, que lo que ha ocurrido es que en todos estos años han aumentado considerablemente las diferencias. Con la globalización hemos visto cómo hay 1.000 millonarios que cada vez son más 1.000 millonarios. Bueno, hay gente que todos tenemos en la cabeza, dueños de estas grandes empresas tecnológicas, que tienen más dinero que el PIB en muchos países, ¿no? Y esto es algo que empieza a preocupar. Y es algo que empieza a preocupar a nivel internacional y en sectores que hasta ahora no se preocupaban, ¿no? En España es verdad que esto se oye menos. También es verdad que desde esto del Liz Truss tampoco oímos tanto la famosa frase de que el dinerito donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Pero seguimos viendo propuestas, y aquí en Madrid, digo, ¿no? Y de todos lo sabéis, las propuestas de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la misma línea, ¿no?
aplaudiendo lo que Milei decía hace unos días, ¿no? Que la justicia social es un desastre. Previamente había dicho la presidenta de Madrid que la justicia social era un invento de la izquierda, pero no se dan cuenta que están yendo contra la Constitución española. La Constitución establece en nuestro artículo 1 que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. En su preámbulo habla de la justicia social, decir que los impuestos son un robo, como decía Milei el otro día, y como le aplaudía tanta gente. No sé si le aplaudían luego los empresarios, luego salieron a decirse, ¿no? Pero si tengo una foto con él. Y todo esto son barbaridades que ponen en entredicho pues, lo que son los estados de bienestar y bueno, es lo que podemos llamar anarcoliberales o anarcocapitalistas, ¿no? Que demonizan los impuestos. Y lo malo es que esto es algo que va teniendo su parroquia y tiene seguidores entre los jóvenes. Todos nos acordamos de lo que pasó hace 2 años con los youtubers estos famosos que se fueron a Andorra y hablaban de que esto es un infierno fiscal. Y el problema no es que ellos se vayan a Andorra y dejen de tributar, porque bueno, son 90, 100, los que sean, ¿no? El problema es que dan un ejemplo tremendo, ¿no? Tienen miles, millones de seguidores algunos que escuchan esto y bueno, realmente es verdad, ¿no? Y estos señores obviamente no se van yendo de un infierno fiscal, como dicen, sino que se van a un paraíso fiscal. No se van a Alemania, no se van a Países Bajos, no se van en fin, a cualquier país europeo, sino que se van a Andorra con un 10% de renta, ¿no? En definitiva, bueno, esta es la historia de la fiscalidad en España, cómo ha ido perdiendo equidad. Y en el libro, uno de los capítulos lo dedicamos a los estudios de opinión pública, política fiscal, ¿no? El CIS va publicando cada año, o si no cada año con cierta periodicidad, encuestas donde nos refleja la opinión de los ciudadanos sobre temas impositivos, presupuestos, sobre el estado de bienestar. También hablamos de un informe que publica también periódicamente el Instituto de Estudios Fiscales, en la misma línea, ¿no? El parámetro fiscal. Y es curioso porque si analizamos estos informes que durante años se van publicando, vemos que hay una opinión muy generalizada, vamos, casi el 80%, más del 70% de los ciudadanos opinan que el sistema fiscal no es justo, que no paga más quien más tiene. Y lo más curioso es que si vamos al apéndice o al anexo, uno de los anexos del informe, en el que analiza las respuestas de los ciudadanos en función de la opinión o el partido, el recuerdo de voto, ¿no? al que votaron las personas que responden, vemos que se da en todos los partidos. O sea, hay cambios de mayorías respecto a otros, pero en todos los partidos, desde Vox hasta, que os queráis imaginar, en todos hay una mayoría de ciudadanos que piensan que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene, que debería de basarse en imposición directa, en renta, en patrimonio, en la fiscalidad y no en imposición indirecta, en IVA, consumo, especiales y tal, y que hay bastante o mucho fraude. En esto coincide también un porcentaje reducido de ciudadanos y que la agencia tributaria o la administración tributaria no hace el esfuerzo suficiente para combatirlo. Bueno, pues esta es una opinión muy transversal. También la de que se dedica muy poco esfuerzo o muy pocos recursos a sanidad, a educación, a pensiones, en fin, a prestaciones sociales. O sea, se va preguntando por cada uno de los capítulos y es mayoritaria y en todos los sectores, en todos los votantes esto. Luego nos preguntamos por qué entonces hay determinados votantes que votan a partidos que están diciendo, planteando justo todo lo contrario, ¿no? Supongo que hay otros factores como la bandera o Cataluña o lo que sea que hacen que la gente vote no pensando en la cuestión fiscal, pero en este tema debería de haber un cierto consenso, ¿no? Sin embargo, lo que vemos son muchas voces o algunas voces que demonizan los impuestos y que están, si no como Milei, muy cerca, ¿no? Lo que está diciendo. Nosotros en el libro también no solamente analizamos lo que ha ocurrido en el sistema fiscal, si no vamos de tiempo. Hasta las 6 tenemos, ¿verdad? Teóricamente. Sí. Lo que tú veas. Vamos hablando de todas formas, si me queréis ir interrumpiendo, también los que estáis, ¿no? Lo pueden hacer también. Sí, claro. A ver, pico, luz, ¿dónde? Yo lo que te... Bueno, acabo con una cosa perfecto. solo y ya, vamos, acabo. No hablamos sí. de más temas, que al margen de todos estos hitos del sistema fiscal y todas estas cuestiones, también analizamos la aplicación del sistema fiscal, ¿no? Como la administración tributaria
viene aplicando no exactamente con el principio, de acuerdo al 100% con el principio de igualdad, y de ahí también ese sobretítulo que habéis puesto, ¿no?, a la charla de que Hacienda somos todos, no es un eslogan, ¿no? El eslogan, os acordaréis, o algunas recordaréis, que es debido a la abogada del Estado, esta en el caso de Urdangarín, que llegó a decir que Hacienda somos todos era un eslogan, ¿no?, para evitar la legitimidad que tenía quien estaba intentando, ¿no?, que se procesara a la infanta. Y bueno, que yo, claro, decir que Hacienda somos todos es solo un eslogan es desconocer el artículo 31 de nuestra Constitución, ¿no? Habla del principio de generalidad, de igualdad y de progresividad. Dice, todos contribuirán a los gastos públicos de acuerdo con un sistema tributario justo, inspirado en estos principios, ¿no? Pero es cierto que en la aplicación ya hemos visto que en el establecimiento del sistema pues no es todo lo justo que debiera, ¿no? Pero es que en la aplicación tampoco. Hay una buena parte de la ciudadanía que piensa que la agencia tributaria hay una doble vara de medir. Y la verdad es que ha habido hechos durante estos últimos años que les dan la razón. Todos recordamos el tema de Falciani, este informático que se fue de la banca del banco HSBC en Ginebra con un listado de miles de personas de todo el mundo que tenían allí capitales amparados en el secreto bancario, entonces en Suiza. Y esa lista tenía una parte española que llegó a la agencia tributaria. Cuando cayó en Falciani en Francia, pues bueno, se entregó, le arrestaron, no sabemos. Lo que hace es que llegó aquella lista a España, a la agencia tributaria, y la agencia tributaria tenía una lista donde aparecían una serie de nombres, una serie de números de cuentas, o de depósitos, y unas cantidades. O sea, era muy fácil abrir una inspección y ver qué había pasado ahí, ¿no? Porque evidentemente esas personas que estaban en ese listado no estaban en el listado de Hacienda. Quiero decir, no estaban tributando en el IRPF por esos beneficios, esos intereses que tenían en aquellos depósitos, ¿no? Entre esta gente estaba casi toda la familia Botín. Os acordaréis algunos que lo visteis en los medios, apareció. Bueno, pues, ¿qué hizo la agencia tributaria? La agencia tributaria no abrió una inspección a todas aquellas personas, porque aquello hubiera supuesto, aparte de sanciones millonarias, en prácticamente todos los casos, responsabilidad penal. Estaríamos hablando de delitos fiscales, pues porque con creces superaba los 120.000 euros aquello, el dolor era evidente, y bueno, hubiera supuesto responsabilidad penal para toda la familia Botín, entre otros, ¿no? ¿Qué hizo la agencia tributaria? Bueno, pues la agencia tributaria, teniendo en cuenta que esa excusa absolutoria del delito fiscal que había, ahora cambió, pero bueno, no deja de ser una excusa absolutoria, que hay discusión sobre esto finalmente. Sabéis que el delito fiscal, si tú antes de que, aunque lo hayas cometido, si antes de que te abran una inspección, antes de que te llame el fiscal o te notifique una investigación fiscal o el juez, tú regularizas, reconoces o presentas declaraciones complementarias, que es lo que pasó con el emérito, que luego hablaremos de él también, pues te liberas del delito fiscal. Es lo que pasó en este caso. La agencia tributaria utilizó el único procedimiento de comprobación que no suponía poner en tela de juicio esas regularizaciones. Procedimiento que se llama de comprobación de cumplimiento de obligaciones formales, y que, para entendernos todos, era algo así como una carta donde les decía, aquí hay esto y no me cuadra mucho, ¿qué pasa con esto, no? Y entonces la familia Botín dijo, uy, se nos había olvidado 230 millones de euros que se nos había olvidado pagar estos 4 años. Pagaron 230 millones de euros por los rendimientos de capital de estos depósitos de 4 años no prescritos, ¿no? Y ahí acabó la historia, claro. Luego la agencia tributaria disimuló, lo mandó a la fiscalía, pero el juez al final acabó archivando porque se daba la excusa absoluta y habían regularizado voluntariamente, ¿no? Y antes de que se pusiera una inspección, un procedimiento de comprobación que impedía aquello, ¿no? Bueno, pues esto evidentemente es algo que nosotros, los técnicos de Hacienda, denunciamos en su momento. Incluso hicimos algo que nadie hemos hecho nunca, nosotros somos otros pseudo sindicatos que se dedican a poner querellas, ¿no? Pero metimos una querella a la dirección de la agencia tributaria, pues nos pareció una prevaricación de libro y nos lo sigue pareciendo, aunque no le pareció a la jueza de instrucción, que lo
archivó, la audiencia le hizo abrirlo, lo abrió y lo volvieron a archivar y al final aquello se quedó. Y es que no había mucha explicación. O sea, tenían todos los datos, ellos decían que lo hicieron para evitar la prescripción. No tiene ni pie ni cabeza porque alguien de una inspección se había paralizado. Quedaban pocos días para uno de los ejercicios, pero alguien de la inspección se hubiera paralizado, obviamente. Luego se justificaban en que, claro, que la teoría del árbol del fruto envenenado, que esto, bueno, al final el Supremo y el Constitucional validaron aquellos procedimientos, porque hubo algunas personas que no regularizaron. Algún rico menor, digamos, no regularizó y acabaron siendo condenados por delito fiscal. Aquello llegó hasta el Supremo, luego al Constitucional, y hubo pronunciamientos de ambos en el sentido de que no. Bueno, se puede discutir la argumentación que emplearon y es que, bueno, esta lista llegó como consecuencia del acuerdo con Francia. Francia tenía el listado. El caso es que se admitió que esas teorías que lanzaba la agencia tributaria. Bueno, esto lo decían de soslayo, digamos, ¿no? Lo decían en algunas reuniones, las que públicamente no lo pueden decir. Mejor que regularicen porque esto no lo íbamos a ganar en los tribunales, decían, ¿no? Pues se ganó en los tribunales. Bueno, pues esto ha ocurrido muchas otras veces, ¿no? Ha ocurrido, cada vez hemos tenido escándalos como los papeles de Panamá, los papeles del Paraíso. Siempre que ha habido una investigación periodística que ha sacado, muchas cuestiones o listados de personas que estaban defraudando, la agencia tributaria siempre ha tardado mucho en reaccionar y siempre han regularizado a estas personas con antelación y hemos visto que no ha ocurrido nada. Bueno, pues esto es lo que ocurre con la administración tributaria, lo que ha ocurrido muchas veces, lo que ocurrió con el rey emérito. El rey emérito, recordáis también todas cuando aparecieron aquellas conversaciones de su restaurante, ¿no? En las que daba nombres de supuestos testaferros, ella misma caía en esa trampa, ¿no? De reconocer que era testaferro, luego decía que no, que le había regalado todo aquello, pero hablaba de un primo, ¿os acordáis? Que estaba en Suiza, de terrenos, de árabes, de Marruecos, y la agencia tributaria tampoco vio indicios. Y Suiza sí, Suiza abrió a la fiscalía inmediatamente diligencias en relación con todo el tema que es del ave a la Meca, a ver si se podía probar aquello y tal. Pero en España no, la agencia tributaria no le interesó. Pero es que pasaron varios años donde iban apareciendo cada vez más temas en la prensa, ¿no? La investigación periodística que tenía sobre la mesa lo que estaba ocurriendo, y mientras la Fiscalía del Supremo también parecía que estaba mirando hacia otro lado, porque tampoco llegó a notificar o no notificó bien, dijo al final, ¿no? Que estaban investigando todo esto, pues la agencia tributaria no valoró. Nosotros desde mi organización en ese momento pedimos que se abriera una inspección, se abrió. En el año 2020, ¿os acordáis cuando llegó el confinamiento? Ese primer fin de semana, el actual rey, sacó un comunicado en el que retiraba a su padre de la asignación real, de todas las actividades de representación, reconocía las titularidades de dos fundaciones en las que, bueno, era titular hasta el rey, ¿no? Que dijo que renunciaría, quiero decir, nosotros igual llamamos otra vez a la agencia y decimos, oiga, parece que su hijo lo está admitiendo, ustedes no, pues tampoco habrían inspección, y al final ocurrió lo que nos imaginábamos, que se dio en la prensa, en los medios, todas estas pruebas que había, pues podéis regularizar también por los años posteriores a la aplicación, porque sabéis que la Fiscalía y el Supremo pues, aplicaron esa teoría, esa interpretación amplia de la inviolabilidad, ¿no? De la Constitución. Hay sectores que obviamente consideran que solamente se debería aplicar en los actos en los que actúa como rey, pero bueno, le aplicaron aquello y bueno, por lo posterior al año 2014, cuando aplicó, pues regularizó, ¿no? Estaba acordando de una frase de un profesor nuestro, un profesor que tuvimos en la facultad, Mercedes y María Jesús y yo, que era Óscar Alzaga. ¿Os acordáis? Óscar Alzaga, le recordaréis también algunas de algunos de vosotros, porque fue un político, creo que era demócrata cristiano, luego fue de UCD, acabó en el PP, pero bueno, era un hombre, en principio era un hombre de derechas, conservador, pero antifranquista en ese momento y tal, ¿no? Luego acabó hasta en el PP. Bueno, pues este hombre era profesor de Constitucional. Y yo encontré, pues justo cuando se estuvo redactando la Constitución, él andaba por allí, y encontré unos comentarios que publicó, los primeros comentarios que se publicaron después de la publicación de la Constitución, unos comentarios muy amplios a la Constitución,
Y cuando habla de la inviolabilidad, en aquel momento que se puso yo, empecé a buscar y me di cuenta de lo que dijo. Y Óscar Alzaga decía, eran conscientes de lo que ocurría con esa inviolabilidad que se podía entender como tan amplia como lo que fuera y que podía cometer cualquier delito, pero si lo cometiera, si cometiera algún delito, estaba pensando en delitos que no tenían nada que ver con su función, ¿no? Dice, esto acabaría con la monarquía. Esto lo dice textualmente en un comentario, que además se lo comenté a Ernesto de Kaiser, con el que tengo muy buena relación, y en un libro que sacó sobre el rey, pues hablaba de este tema, ¿no? O sea, es curioso, esto lo dijo en el año, no sé si 80 o así, 79, muy poquito después de la Constitución, y bueno, ya vimos lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, todo esto pues hace pensar y parece que hay bastantes datos que efectivamente esa parte de la ciudadanía que piensa que hay una doble vara de medir es que la hay. Y ya con esto acabo, y si queréis empezamos ya acabo con un tema que no sé si sacarlo aquí porque todos sabéis mucho más que yo de esto, claro. Y es el Código Penal, ¿no? El tratamiento, hay un capítulo que dedicamos al Código Penal y lo denominamos como el trato benevolente que da el Código Penal a los grandes defraudadores, ¿no? El Código Penal ya no solamente con esa exclusión del delito fiscal por la regularización, sino que también da la posibilidad de que una vez imputado o tomada declaración como investigado a una persona, ahora se habla mucho de esto, de investigado, imputado, investigada, no investigada. Bueno, pues da 2 meses el Código Penal, que luego en realidad, aunque pasen los 2 meses, vemos que también se puede hacer y se aplica la misma atenuante muy cualificada de reparación del daño. Da la posibilidad de, en esos 2 meses, desde que una vez tomada declarada por juez, reconocer el delito o los delitos fiscales, pagar, bueno, admitir la multa, la sanción que corresponda y se le aplica una atenuante cualificada, ¿no? Reparación del daño, es lo que vemos que ocurre en todos los casos de esta gente tan famosa, ¿no? Que Shakira fue la última, pero vimos un montón de futbolistas, Cristiano Ronaldo, bueno, una lista interminable. Messi no, muchas veces se habla que Messi llegó a un acuerdo y tal, y Messi no llegó a acuerdo. Messi fue hasta el final y perdió en el Supremo, ¿no? Pero en todos estos casos vemos que siempre se aplica ese atenuante que consiste en reducir 2 grados al final la pena, con lo cual no ingresan en prisión esta gente porque las penas siempre quedan por debajo de los 2 años y las sanciones quedan en las multas, a pesar de que el Código Penal contempla hasta 6 veces la cantidad de fraude, en realidad siempre la multa que se impone es inferior a la vinculatoria de la sanción tributaria. Con lo cual esto, pues este tratamiento benevolente del Código Penal, que entiendo que se lo da a todos los delitos económicos, especialmente a los delitos contra la hacienda pública, pues también da mucho de pensar a los ciudadanos, ¿no? Que siempre ven que esta gente se acaba yendo, a pesar de las defraudaciones millonarias, como la de Shakira, no recuerdo cuántos millones eran, muchísimos, ¿no? Pues siempre se acaban yendo de rositas, digamos, ¿no? La sanción. Ahora, sobre esto me imagino que tendréis alguna opinión, sabéis más que yo, pero creemos que es otra de las temas que hay que cambiar. En definitiva, nosotros entendemos que hay que abordar una reforma fiscal amplia, una reforma fiscal que le dé sentido al sistema y acabe con los 3 problemas fundamentales que tenemos, que son la falta de suficiente equidad, a la que me he referido, la enorme cifra de economía sumergida de fraude, al menos en comparación con los países de nuestro entorno, poco relacionada con esta falta, digamos, no sé si de diligencia o de destinar los recursos suficientes a luchar contra el gran fraude, contra grandes empresas, contra grandes fortunas. Y bueno, estos son los problemas y la falta de suficiencia. O sea, siempre que comparamos la presión fiscal española con la media de la Unión Europea, pues en términos aritméticos estamos un poquito por encima, pero con una media ponderada, lo que debemos hacer, ¿no? Para que tenga más sentido de los países de la Unión Europea, seguimos estando, hemos estado 6-7 puntos por debajo de la media siempre, el último dato son 3 puntos, pero supone un diferencial importante, ¿no? A pesar de que algunos se empeñan en no utilizar la presión fiscal, sino que rápidamente nos hablan de otros índices como el esfuerzo fiscal, que es un índice muy discutible, pero que, bueno, viene bien cuando se quiere plantear que países con menos PIB tienen mayor presión fiscal, que al final esa fórmula es a lo que llega en muchos casos, ¿no?
Presión fiscal es el índice que utilizan las organizaciones internacionales, la Unión Europea, la OCDE, y lo que nos dice es esto, estamos recaudando al menos en ese nivel, ¿no? Es verdad que nosotros no queremos que sea ese un dato, bueno, un objetivo, ¿no? Bueno, vamos a recaudar esto. Nosotros lo que pensamos es que tendría que haber un gran pacto. Hoy en día parece que imposible el político, ¿no? Pero bueno, con todo lo que fueron los pactos de la Moncloa y todo lo que se pueda criticar, pues es verdad que ahí surgió este impuesto sobre la renta, el impuesto del patrimonio, y sería necesario un gran pacto, primero sobre la dimensión del Estado, cuál es el Estado que queremos, de sanidad pública, educación, justicia, en fin, que queremos en el Estado, y a partir de ahí pues diseñar un sistema que sea suficiente, que recaude lo suficiente y que sea justo, ¿no? Esta es nuestra propuesta, y al final pues creemos que también tiene que ir acompañada de esa modificación del Código Penal, establecer delito fiscal o establecer en fin, algunos parámetros que cambien esta situación, y también, aunque muy al final y muy tangencialmente, hablamos de la necesidad de reforzar el control del gasto público, de modificar desde el Tribunal de Cuentas hasta la última intervención de un ayuntamiento, de una entidad local, porque han demostrado que no ha servido para atajar buena parte de los escándalos que hemos visto y del despilfarro que en muchos casos hemos visto, ¿no? Yo creo que ya dar el paso al chat para que sí, ellos puedan vale. hacernos llegar las preguntas. Sí. ¿Cómo se hace? Ahora mismo lo hago. Pero mientras ellos van haciendo las preguntas, estamos ahí donde dice chat. Una pregunta, Carlos. Sí. Nos informaron ahora a propósito de la reforma de lo que eran los pagos de autónomos, que iban a ir sobre todo por los grandes despachos de la abogacía, que nos encanta. A nosotros no nos tocarán de grandes despachos nada. Pero dijeron que iban a cruzar los datos bancarios de las cuentas bancarias con lo que realmente se iba cotizando. Y que iba a haber una campaña en Hacienda para eso. ¿Se van a pillar a los grandes despachos o solo nos pillarán a ellos? Bueno, los cruces fáciles de hacer, los datos se tienen. Cada vez, de hecho, tiene más información la agencia tributaria. El problema muchas veces es de falta de efectivos para depurar toda esa información. A nivel internacional hay una cantidad de información abrumadora desde que se empezaron a firmar aquellos convenios de intercambio de información de cuentas financieras y demás. Y a nivel de Estado, pues también se pueden hacer y se están haciendo todo tipo de procesos. Claro. Otra cosa es que se hagan y se dediquen pues determinados autores. Sí que tienen la información, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver si. ¿Alguna pregunta por aquí? Sí. Y ahora dime lo del chat. Yo te quería preguntar. Bueno, Bueno, vale, no iba a intentar. Bueno, Venga. no, yo también te quería comentar, Carlos, Sí. cuando hablas de este panorama un poco demoledor, pero también algo esperanzador, ¿no? Has apuntado alguna. ¿No hay también, digamos, una falta de pedagogía o un componente de cultura mediterránea muy importante? Porque en los países nórdicos, por lo menos hasta no hace mucho, la gente paga los impuestos de una manera mucho más concienciada, a sabiendas de que eso es la manera de mantener una serie de servicios, y aquí seguimos todavía con una cultura bastante arcaica, ¿no? De que cuanto menos pagues, más listo eres. Eso sigue existiendo. Quiero decir, no sé por qué, si es indiferente por lo que también has contado, que da igual que haya partidos de un signo o de otro gobernando, que digamos que tampoco haya un interés grande en que haya un pacto de política fiscal un poco, bueno, pues que adopte todo esto que has contado, pero sobre todo yo creo que echo de menos una falta de pedagogía, ¿no? Sí, claro. Empezando por esto último que decías de los partidos, es verdad que durante años he citado lo que decía Zapatero, y es verdad que han ido cambiando los gobiernos y ha habido rebajas en el IRPF, ha habido traslado de recaudación de imposición directa e indirecta. Empieza a cambiar un poquito. En los últimos años el gobierno de coalición ha dado unos pequeños pasos, creemos que pequeños, pero es verdad que ha dado algo de progresividad al sistema, ¿no? Se ha creado ese impuesto de solidaridad intentando atajar la bonificación del 100% del impuesto del patrimonio. Se ha conseguido de momento, se han metido estos impuestos, estos impuestos a la banca, a las energéticas,
se han incluido, aunque no se ha equiparado la tributación de los rendimientos de capital a los de trabajo, pero sí que se han incluido los nuevos tramos, se han subido los tipos, quiero decir, se han dado algunos pasos. No se puede decir que ahora mismo todos los gobiernos son iguales. Es verdad, hay que reconocer que este gobierno de coalición, el anterior, ha dado algunos pasos en esa mejora de la progresividad, ¿no? A implementar ese 15% mínimo, aunque sea poco, porque sobre la base imponible del impuesto de sociedades. Hace un par de semanas o así, bueno, ya no te contesto de la pedagogía fiscal, 2 semanas o 4 semanas he publicado, porque claro, todos conocemos la cantidad de lobbies, de think tanks que hay en distintos ámbitos. Hace poquito se publicaban unos datos de que los españoles, clase trabajadora, pagaba 8.000 euros como consecuencia de las subidas de impuestos de este gobierno de coalición. Pero claro, si analizabas ese informe, que era del Instituto Juan de Mariana, el que invita, el que va a dar un premio a Milei, ya os hacéis una idea, ¿no? Pues estos, claro, pues a ver el informe y no había por dónde cogerlo, porque estaban incluyendo la cuota de la empresa social, de la seguridad social, lo incluían gravamen para el trabajador. La subida, el impuesto a la banca, el impuesto a las energéticas, el impuesto de solidaridad de grandes fortunas. En fin, no había por dónde cogerlo, ¿no? Pero bueno, son datos que están ahí, que los publican muchos medios, según el instituto de tal, y mucha gente, volviendo a lo que decía al principio, pues que no entiende, y bueno, pues si esto lo dicen los expertos, los que saben de esto, no será verdad, pues esto es una barbaridad, ¿no? Volviendo a lado de la pedagogía, lleva toda la razón. Hablabas de países mediterráneos, se habla muchas veces del carácter, ¿no?, de los países del sur y tal. Yo creo que es una cuestión de democracia, ¿no?, y de transparencia. Países con mayor tradición democrática y con mayor transparencia desde hace décadas, pues tienen mucho menor nivel de economía sumergida, de fraude fiscal, a pesar de que también se corresponde con un mayor nivel de presión fiscal. Muchas veces se dice, bueno, es que aumentar la presión fiscal aumenta también el fraude, ¿no? Que en principio, así como en laboratorio, parece que sería lógico. Sin embargo, nosotros hicimos un estudio hace ya unos años de todos los países de la OCDE y lo que nos salía es que los países con menor transparencia, con mayores niveles de corrupción, tenían mayores niveles de economía sumergida, de fraude, y tenían todos menos niveles de presión fiscal. O sea, y sin embargo, los países con mayores niveles de presión fiscal tenían más transparencia y tenían menos fraude, ¿no? Es una cuestión de democracia. Sin duda, los países nórdicos, como decías, los países que llevan muchos años de transparencia, hay países donde el ciudadano sabe exactamente lo que se gasta el diputado el último céntimo, ¿no? Aquí estamos todavía muy lejos de esto. Es verdad que tenemos ya nuestras leyes de transparencia, pero tienen todavía poco recorrido y queda mucho por hacer, ¿no? Eso es fundamental. Eso por un lado. Y por otro lado, la pedagogía, o sea, el ejemplo que tienen que dar las élites políticas y empresariales, económicas, ¿no? Y desde luego aquí de momento ese ejemplo no lo están dando mucho, ¿no? Sabemos lo que ha pasado y ahí sí que los distintos partidos nunca han atajado, digamos, de forma férrea la corrupción, siempre ven la paja en el ojo ajeno, nunca la han visto en el suyo, y esto también influye, claro, en los ciudadanos. Obviamente un ciudadano no está a pie de calle, no está tan animado a pagar sus impuestos y a pedirle al fontanero la factura cuando está viendo las cosas que vemos, ¿no? Yo recuerdo este señor que era el presidente de la Diputación de Castellón, Fabra, hace unos años, que fue procesado por un montón de delitos, al final salió dando una rueda de prensa pavoneándose de que solo le habían condenado por delito fiscal. Y es que recuerdo que aquel día había compañeros suyos en el Congreso de los Diputados diciendo lo mismo. Tanto que se hablaba de corrupción y tal, y solo se le ha condenado por delito fiscal. Pero una condena por delito fiscal a un político yo creo que es. Y luego recuerdo también al presidente de la COE, no hace tanto, hablando, quitando importancia a los delitos fiscales y comparando las infracciones tributarias, incluso los delitos fiscales, con las infracciones de tráfico. Llegó a decir, yo leí decir, bueno, ¿quién no ha cometido una infracción de tráfico y tal? No estaba hablando de algunas empresas, de algunas sociedades que estaban incurriendo en delitos fiscales. Con ese panorama, desde luego, es difícil que podamos elevar. Y es una pregunta. Sí, aquí hay dos. ¿No pensáis que uno de los motivos de la falta de concienciación a la hora de pagar impuestos se debe al hecho de que no se fiscaliza bien el gasto público?
Ojalá todo lo recaudado fuera educación, sanidad y pensiones. Hay demasiados agujeros oscuros por donde se va mucho dinero. Voy a Bueno, poner agua porque llevas hablando mucho rato y creo que tienes que beber un poco de agua. Yo esto lo he comentado al final de pasada, ¿no? Que por supuesto que es importante mejorar el control de pagos, sin duda ninguna. Incluso casos de corrupción que se les han pasado, pues eso, el Tribunal de Cuentas, no decimos nada de las intervenciones en los ayuntamientos, ¿no? Lo que ha habido y que hay que regular esto, sin duda. Con lo que no estoy tan de acuerdo es con que se vaya mucho dinero, dice mucho dinero, se va dinero, que desde luego hay que atajar, ¿no? Pero hay que estar recordando siempre las cifras, las grandes cifras de los presupuestos, ¿no? Cuando hablamos de impuestos siempre tenemos que recordar que en educación, en sanidad pública, creo que ya estamos cerca o pasando los 100.000 millones, en educación unos 70.000 millones, en pensiones estamos cerca de los 200.000 millones, bueno, pues ir sumando y veremos que obviamente el grueso de nuestros impuestos va ahí. De hecho, cuando las comunidades autónomas, que sabéis tienen las competencias de educación, de sanidad, de prestaciones sociales, yo no sé si está en torno a un 80 o incluso a un 80, o superior al 80% del gasto de las comunidades autónomas, gasto social, ¿no? Por eso cuando dicen lo de que bajar impuestos es bueno, se recauda más, no. O sea, eso está demostrado que bajar impuestos recauda menos, eso sin duda. Y si desde luego recaudas menos, sensiblemente menos, se va a afectar el gasto social siempre. O sea, siempre va a salir afectado la educación, sanidad, pensiones, prestaciones sociales, esto siempre. Y hay una segunda parte de eso. ¿Sería viable que cada ciudadana pudiera decidir a qué fines destina los impuestos que voluntariamente pague? Bueno, esto parece bastante inviable, ¿no? Puedo negarme de alguna manera a este ornamento. Bueno, esto o a pagar dietas y sobresueldos a los políticos. Hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente que se declara contra el ejército y que quita su parte. Bueno, esto como activismo, como gesto, pues puede valer quizá, ¿no? Pero desde luego no tiene mucho sentido económico, ¿no? Desde luego los impuestos no son finalistas, los impuestos van dirigidos al mantenimiento del gasto público. Entonces, claro, si cada uno decide a qué fines destina los impuestos, esto sería un poco complicado. Hay una parte muy pequeñita que es la de la asignación a la iglesia o asignación a fines sociales, muy pequeña, ¿no? Que en la de la iglesia, claro, no es esa persona la que está decidiendo a dónde van sus impuestos, está decidiendo a dónde van esa parte de los impuestos de todos. Otra cosa es como ocurre en Alemania, en otros países, que el que se considera católico o lo que sea, o anglicano, pues decide dar una parte de sus impuestos a su iglesia, ¿no? Aquí no es así. A pesar de que mucha gente piensa eso, la realidad es que la parte que va a la iglesia de la asignación no es la parte de las personas que ponen la cruz, va de todo, del bolsillo de todos. Enrique. Es que yo creo que la falta de educación fiscal, que existe mucho, también porque hay muchos mantras que los crea, en mi opinión, la derecha, los medios de comunicación social. Por ejemplo, habla el sueldo de los políticos. Esto no es un problema. Pero el presidente del gobierno no le gana 105.000 euros. No llega. No llega. Entonces, ¿cuánto gana un directivo de la SEPI? Por ejemplo, yo llevo un asunto que era obligar a la SEPI a que, por la directiva o por la ley de transparencia, publicara los sueldos de los componentes del Consejo de Administración. Bueno, digo, oiga, que está eso en la ley, ganamos el pleito, no había manera. Ya en una entrevista con el de Recursos Humanos dijo, es que no hay manera, estos señores, bueno, ¿cómo que estos señores se oponen? Digo, ¿cuántos cientos de miles de euros ganan? Pues para andar con ese ocultismo. Bueno, pues es un problema, porque yo no sé si eso se resolvió. Recuerdo al Supremo, yo ya me jubilé y no he perdido la pista. Pero la clase dirigente española es muy reacia a que se sepan los sueldos. Sí, pero los sueldos... Perdona, y luego hay otro problema. Y esto genera la cultura esta de que si los políticos, que no, que luego se va eso en asuntos oscuros, que no sé qué. No, usted tiene que haber transparencia y tiene que conocerse los sueldos del sector público. Luego hay otra cuestión. Vamos a ver. Una persona que tenga varios pisos cobra
de alquiler, a lo mejor 8.000 euros al mes. ¿Cómo es posible que esos 8.000 euros al mes no tributen en el IRPF y vayan como renta de capital, que es bastante inferior y que todavía, al haberse desglosado, creo yo, aquello de que en el origen parece ser que se consideraba todo renta, que lo que se ganaba en una actividad capital, lo que se ganaba trabajando por cuenta ajena, todo era renta y tenía un tratamiento fiscal unitario, y sin embargo ahora el señor que tiene a lo mejor 8 pisos, que gana 15.000 euros al mes, tiene un porcentaje de retención y luego de declaración inferior al que lo tiene por el concepto puro de IRPF. Y parece que eso es irresoluble. Pues dicen, no, la doble imposición, ¿qué doble imposición? Es la imposición única, entiendo. Sí, bueno, no en el caso de los rendimientos inmobiliarios, o sea, no en los casos de rendimientos procedentes de inmuebles. Los rendimientos de valores nobiliarios son los que, o los rendimientos de capital son los que tributan a menor porcentaje. Los rendimientos de mercado inmobiliario sí que tributan a las cantidades. Hay una diferencia. Hay diferencia con rendimientos de capital, con todo lo que son intereses, dividendos, ganancias de fondos, en fin, todo lo que son rendimientos de capital. Pero no sé qué decías al principio, lo de los sueldos, ¿no? Bueno, con los sueldos, con la puerta giratoria, me lo he comentado, también hablamos en el libro de la puerta giratoria, no solamente ocurre esto con los políticos, en la administración tributaria, los altos funcionarios de la administración tributaria están continuamente dando vueltas. Pero precisamente, sí, bueno, viendo un poco yo cuando acabé, cuando salimos de la facultad, estuve ejerciendo unos años. Por eso me ha gustado mucho venir aquí hoy, estuve ejerciendo muy poco tiempo. Y luego ya enseguida me puse a opositar, ¿no? Y entré en Hacienda, ¿no? Y bueno, estaba mirando antes un poco el organigrama del colegio, vuestra junta directiva y tal, y vi que había una persona allí que era la directora de Hacienda, que salió, que entró, que está en Price, creo, en Fiscalía Internacional, está todo su derecho, ¿no? Pero, qué raro, ¿eh? Qué raro. Bueno, pues es que me acordaba de una persona que fue secretario de Estado, que si era político, aunque era inspectora de Hacienda también, secretario de Estado de Hacienda fue, que es el presidente que preside la agencia tributaria, el secretario de Estado de Hacienda. Y os acordaréis cuando apareció todo el tema aquel de LuxLeaks, cuando se descubrió que Luxemburgo había estado haciendo acuerdos con muy grandes empresas, entre ellas también españolas, con Shakira también había hecho acuerdos, que pagaban menos del 1% de impuestos en Luxemburgo. Y esto salió cuando era presidente de la comisión de los que había sido presidente de Luxemburgo, ministro de Hacienda, era el que había gestionado todos aquellos acuerdos. Y luego resulta que cuando explota, él es presidente de la comisión, y aquello fue todo muy criticado, pero en ese momento, el que era secretario de Estado de Hacienda, cuando se firman esos acuerdos, era el antecesor de esta señora. Me he acordado por eso que era el socio de Fiscalía Internacional de Pricewaterhouse. Previamente había ocupado cargos de dirección en la agencia tributaria, en la Dirección General de Tributos, salió, estaba ahí y luego volvió como secretario de Estado de Hacienda. Y él tenía que ocuparse de intentar resolver todo aquel problema que él, me extraña que siendo socio de Fiscalía Internacional no hubiera conocido aquellos acuerdos, que fue Price quien los manejó, ¿no? Continuamente estamos viendo, hace poco el jefe del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria, abogado del Estado, salió y ahora está pues defendiendo, como ocurre con los abogados del Estado, que defienden los intereses de España y luego están defendiendo intereses de grandes empresas contra los intereses españoles, ¿no? Bueno, todo esto es algo que hay que regular, no solamente la de los políticos, sino también de altos funcionarios. Hay que regular régimen de incompatibilidades. Nosotros denunciamos hace unos años también de organización que estaban realizando, esto es muy habitual, cursos que se organizan, que organizan las grandes consultoras, ¿no? Los grandes despachos de abogados, de asesores fiscales, y en los que participan como ponentes desde el director general de tributos, el director de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, todos los subdirectores de la Dirección General de Tributos, todos. Y claro, nosotros decimos que están allí engrasando la puerta giratoria, ¿no? Porque
Luego cobrando, ¿no? Bueno, claro, por supuesto que cobrando. Pero no solo cobrando, nosotros denunciamos un caso en el cual estaban todas estas personas y cogimos el programa. Conseguimos el programa de Semester y era un programa para formar asesores de inversiones extranjeras en España y españolas en el extranjero, y era un manual de elusión, de cómo enseñar a eludir. Pero así, o sea, los temas eran, los temas eran optimización sucesoria, territorios más beneficiosos para tal. Esto lo estaban dando estos señores. Lo denunciamos, ahí se quedó, no pasó nada, ¿no? Pero parece fuerte, ¿no? Que el señor que estaba dirigiendo la Oficina Nacional de Fiscalía Internacional estuviera al mismo tiempo enseñando a los asesores de las grandes capitales y tal, qué territorios eran más adecuados para hacer sus operaciones, en definitiva, para pagar menos, ¿no? Pero veía antes el currículum de esta persona donde se hablaba de que era como Sociedad de Fiscalía Internacional en esta empresa, y no quiero hablar de ella, ¿no? Estoy hablando también del que lo fue, ¿no? Pues lo que hacen es, digamos, aconsejar al cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Yo diría más bien que aconsejan cómo incumplir las obligaciones tributarias. Es lo que se hace en España. Y de hecho, en Pricewaterhouse, todos los despachos de asesoría grandes que puedes imaginar son los que están siempre en el foco cuando aparecen los papeles de Panamá, el Blues League, cuando aparecen grandes fraudes. Siempre hay entidades financieras que son las que ayudan. Con la cantidad de corrupción, de casos de corrupción en los que se han involucrado los grandes bancos europeos, en teoría tendrían que estar todos suspendidos. Cuando no es uno es otro, parece que esto no ocurre, ¿no? Y con la asesoría fiscal pasa igual. Hablaba antes de la sentencia Messi. La sentencia del Supremo de Messi fue muy curiosa porque tiraba de las orejas a la Fiscalía de Hacienda porque no había puesto ante los tribunales a los asesores fiscales. ¿Os acordáis? Que la Fiscalía incluso en el Supremo pedía la absolución de Messi porque venían a decir que Messi no tenía muchas luces, ¿no? Que no era incapaz de hacer nada de esto. Pero claro, esos montajes de grandes estructuras societarias con ramificaciones en paraísos fiscales o donde quieran, estas no las hace ni Messi, ni ningún deportista con muchas luces, ni un empresario. Esto lo hacen especialistas, gente. En muchos casos son especialistas que han salido de la propia administración tributaria, ¿no? Y entonces ponía en entredicho esto, pero después de esa sentencia hemos visto otros casos como el de Shakira, todos en los que llegan a acuerdos y quedan fuera los asesores fiscales, nadie se mete con ellos. Son cooperadores necesarios, obviamente. En la mayoría de los casos, los que hay delitos fiscales, sin su intervención sería imposible que estas personas pudieran llevar adelante sus delitos, ¿no? Queda mucho por hacer. Es que lo mismo ocurre con los jueces. Los jueces dan clases retribuidas en los grandes despachos de auditoría. Y antes, yo fui testigo, que se daba un curso, vamos, me llamaron a los graduados sociales y a mí me daban, voy a recordar, 20 euros. Daban un sobre y ahí no les daba nada. Y entonces yo le pregunté a uno, oye, a mí me dais 20 euros, pero al magistrado del Supremo, ¿cuánto le dais? Y me dijo 200 en el sobre. Y me dijo, pero aquí no hay retención de nadie. No, aquí no hay retención. Digo, con esta alegría se lo meten jueces, fiscales, Hacienda. Bueno, ahí interrumpo así por el medio. Hay una bolsa que siempre se ha comentado, que son los preparadores de posiciones. Sí, claro. O sea, esa es... A esto me estaba refiriendo. A eso te estaba refiriendo. Los preparadores de posiciones es bestial. Y ahí sí que tienes un control del opositor. O sea, que no los puedes hacer desaparecer a todos los que se presentan a la oposición y han sido preparados en algún sitio, ¿no? Ahí tienes y además es que estás preparando a jueces. Inspectores de Hacienda. O sea, eso sí que es una pescadilla gorda. Y una pregunta, perdona un momento. Andrés, tenías tú. No, yo iba a decir justo lo que dijo él. El problema de que no se persigan a los que realmente crean esto, los grandes fraudes, es un problema importantísimo, porque estos van creando, dejando clientes ante la ley que resuelvan el tema o negociando hasta donde pueden, después
y la justicia nos persigue, y son los auténticos creadores de estos montajes. Entonces, digamos, además cobran fortunas, quiero decir, que no es que los hagan por amor al arte. Entonces, si no avanzamos por ese lado, en esta edad de punitivismo que tenemos para todos lados, No, para todos lados no. no, Por un lado siempre. no, siempre, Punitivismo no existe para. bueno, exactamente. Yo creo que es importante que eso se denuncie en todo momento y que se avance en ese sentido, ¿no? Que un gobierno progresista no deje pasar estos temas así como pasan. Realmente a mí, justo mencionó a Messi, ¿no? Pero digo, no es Messi, son la mayoría de Sí, ellos. no, yo he mencionado a Messi Y porque... siempre aparecen los mismos Bueno, asesores, pocos siempre que aparecen no los mismos digo, despachos. Siempre aparece. Sí, siempre lo hacen así. Hay otro futbolista que le absolvieron, que no le sacaron la cuenta. Xabi Alonso. Pero bueno, yo no sé si conocéis el tema, yo me preguntan mucho por el tema de Xabi Alonso. Nosotros tenemos en medio lucha, bueno, nos llaman siempre en televisión, en radio, para que hace todos estos temas. El tema de Xabi Alonso fue una sentencia inicial que yo no entendí, apareció y bueno, le absolvieron, ¿no? Pero parece ser, vosotros sois los que sabéis de esto, que fijó unos hechos que ya no se podían tocar, ¿no? Esto es lo que luego leí la sentencia del Supremo, leí tal, y entonces, claro, en la prensa te dicen, es que, claro, poco menos que es el bueno, es el bueno que estaba haciendo lo mismo que han hecho otros, que llegaron a acuerdos, que condenaron, pues que era utilizar sociedades, en este caso no en Madeira, utilizando unos años en los que en Madeira no pagaban impuestos de determinadas sociedades, lo estaba haciendo ya cuando estaba en España, en fin, pero no había por dónde cogerle mano, pero sin embargo aquella sentencia, pues yo lo que luego leí en la sentencia de que es que no se podía entrar a valorar, no, había una valoración, Eso dice, que eran unos hechos cuando determinados, cuando quieren justificar la decisión que previamente han adoptado, que no, los hechos no se no se pueden podían tocar, pero cuántas veces han manipulado los hechos en la sala de los penales del Supremo. Claro. Es decir, bueno, la sala penal de los tribunales. Yo tengo una experiencia reciente antes de jubilarme. Ha hecho probar de un jugador social de Madrid. Digo, con estos hechos probados no se puede revocar la sentencia. No se lo puede revocar. Llega a la sala y yo estaba mosqueado por el ponente que tocó. Porque al ponente, en fin, un bufete importante, el bufete de Lagardoy, a mí el mediador del conflicto Coca-Cola decía que el bufete de Lagardoy no contempló otra opción que revocar la sentencia. Se lo juró al director general. Digo, ¿qué pasa? El bufete de Lagardoy llama por teléfono a la sala de autoridad del Supremo y emite la consigna o qué. Bueno, luego lo confirmaron, no revocaron. Pero lo que yo sí creo que esto manipulan, porque ahí en ese recurso de suplicación de la otra parte que se estimaba todos los motivos de revisión de hechos, y cuando llega el último párrafo dice, recapitulando, se inventa y modifica el supuesto de hecho. Y eso lo he visto yo también en la sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo de rodear el Congreso. El problema de Artur Mas, que era aliado de la Sala de lo Penal del Supremo, parece ser en aquellas fechas, cuando rodearon el Congreso por tal. Entonces ahí al final le dan la vuelta al relato de hechos, o sea que cuando quieren, por lo menos yo conozco estos dos casos directos. Bueno, esto es verdad, pero yo también creo que hay un... A ver, no sé si tengo muy claro lo que quiero decir ni cómo lo voy a decir. Pero es verdad que siempre hay un margen de arbitrariedad en los tribunales, sea el Supremo, sea el TSJ o sea el juzgado que sea. Tiene siempre un margen que les permite utilizar determinadas vías que les permita llegar a donde quieren llegar. Eso está bastante claro. Pero yo creo que también las garantías procesales te permiten argumentar de una manera bastante sólida que esos caminos se pueden acortar o que se pueden cercenar o que se puede impedir que vayan por ahí. Creo que eso es posible. Nada fácil, no es nada fácil. Es muy difícil, pero creo que eso es posible. Ya sabemos cómo es el Tribunal Supremo. El otro día, hablando con un magistrado que ha estado en el Consejo General del Poder Judicial, nos decía que el 80% del Tribunal Supremo, de los magistrados del Tribunal Supremo, eran de ala conservadora.
Eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. Pero yo que soy una defensora, ¿no?, del derecho procesal, que me gusta mucho, y de las garantías, el camino no es fácil, pero yo creo que existe, por ser positiva y por no hacer un discurso demoledor del panorama que a veces nosotros, que nos dedicamos un poco a la pelea contra el poder, ¿no? Sabes que aquí no hay muchas preguntas de grandes despachos, que estarías atiborrado de preguntas si fuera el caso, ¿no? Pero no lo es. Creo que el camino existe, no es fácil, pero existe. Bueno, hecho esta salvedad. Nosotros en el libro, perdón un segundo, como que estás diciendo, hacemos una cita a una frase de Lesmes, hace ya unos años, que dijo que la ley está hecha para el robagallinas. Se está refiriendo a la ley de enjuiciamiento criminal. Yo creo que se podría aplicar también al Código Penal, pero lo dijo así. Claro, sorprende que el presidente del Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, diga esto. Es lo mismo que la frase de Aznar y de Sánchez, ¿no? Los ricos no pagan y entonces, ¿qué estáis haciendo? Porque han pasado tantos años y siguen sin pagar, ¿no? Pues esto se modifican las leyes, ¿no? Pues la frase del mes a mí me llamó mucho la atención y por eso la he metido también, que dijo esto, pues, me parece muy grave, ¿no? El presidente del Supremo diga que la ley está hecha para las robagallinas. Se refería a la ley de enjuiciamiento criminal. Pero, claro, no la hemos modificado, ¿no? La van a modificar ya y va a ser estupendo. Bueno, ya veremos. A partir de nada. Lucía. Lucía. Sí, yo tengo una pregunta. Si continuamos así en esta vía, en esta situación, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, es decir, estamos poniendo en riesgo nuestra educación, sanidad, pensiones, y si puede haber algún tipo de tributación a nivel global, ¿no? Mundial. Sí. Lo digo más que nada por el tema de los paraísos, ¿no? Porque si un rico ve que te cobran aquí un determinado tipo de imposición, se va a otro y no tiene problemas. Sí, sobre esto, bueno, he comentado sobre las normas BEPS, esta y el 15% mínimos. Hay dos pilares que se vienen planteando hace muchos años por la OCDE. Uno es este, que se lleva a efecto del 15%, y otro es intentar que las sociedades paguen donde están generando sus beneficios, ¿no? Y prorratear el pago de sus impuestos no relacionado con el domicilio social. Claro, el impuesto social es un impuesto que tiene más de un siglo, es un impuesto que nace a principios del siglo XX, con lo cual no tiene sentido hoy en día, ¿no? Se grababa la actividad en el domicilio social de las empresas. Hoy en día, fíjate, a través de Internet, con lo que se puede hacer, con lo cual hay mucho por hacer. Ese pilar 1 todavía no hay un acuerdo sobre él. El problema es que si hablamos de fiscalidad internacional, en la propia Unión Europea hay territorios que con los criterios con los que se elabora la lista de países no colaborativos, que es como llaman ahora los paraísos fiscales, que a nosotros nos gusta llamarlos refugios fiscales, no paraísos. Los paraísos fiscales es una mala traducción que se hizo en su momento de una palabra inglesa que en realidad era refugios fiscales. Y de hecho hemos conseguido, y vemos, porque nosotros, mi organización está junto con otras organizaciones, hemos formado una plataforma por justicia fiscal hace ya tiempo, y este año nos propusimos que la RAE cambiara la definición de paraíso fiscal, porque era idílica, era territorios donde se atraía las inversiones con tal. Entonces hemos conseguido cambiarla, la han cambiado, ya se habla de refugio fiscal, donde se va para no pagar impuestos y tal, está muy bien. A nosotros nos gusta guarida fiscal, pero eso es muy fuerte. Hemos conseguido que sea refugio fiscal, que era la traducción real de... Hemos avanzado un poquito, ¿no? Pero claro, el problema es que Europa dijo, después de la crisis, recordáis que con la crisis financiera, el G20, creo que fue el presidente de Francia el que dijo, se ha acabado la era del secreto bancario, se han acabado los paraísos fiscales, lo dijo en el año 2009, me parece, 2008. Han pasado 16 años y no. Es verdad que hay cada vez más instrumentos de colaboración internacional, lo que comentaba antes de que hay más información, pero claro, en Europa, a Suiza se le obligó a abandonar el secreto bancario. Realmente lo hizo Estados Unidos, cuando las Torres Gemelas y tal se propuso evitar que el terrorismo que también estaba utilizando esto, pues lo hiciera, ¿no? Se empezó a presionar a Suiza y se acabó el secreto bancario, ¿no? Pero se trasladó hacia otros sitios. Ahora nos vamos a Asia, a Singapur, nos vamos a sitios donde sigue no habiendo colaboración, ¿no? El informe hace poco, Gabriel Zuckman, que es un discípulo de Piketty y que es el que dirige ahora el Observatorio Fiscal de la Unión Europea,
que ahora comentaré, está proponiendo un impuesto a los 1.000 millonarios a nivel global, que fuera del 2% de su patrimonio anual, precisamente porque no pagan impuestos sobre la renta ni otros impuestos en sus países, ¿no? Y ahora en julio vamos a ver que Brasil, que preside el G20, va a plantear formalmente esa propuesta de impuesto a la riqueza a nivel global, aparte de recomendarlo a la OCDE. España está de acuerdo, Alemania creo que también, no sé si Francia, hay varios países y Bélgica que ya están hablando de ello. Al igual que se ha llegado a imponer ese 15% mínimo de las grandes transnacionales, se acabará imponiendo a las grandes fortunas también impuesto. Hoy en día parece muy complicado, pero yo creo, en ese sentido, soy optimista. Es verdad que el libro puede generar cierto desánimo, ¿no? De hecho me lo han comentado muchas veces, ¿no? Pero yo creo que la cuestión va a cambiar. Hemos visto en Davos, ahí detrás el libro, ¿no? Hace un par de meses, esa lista de millonarios, que ya lo vienen haciendo 2 años, muchos, casi todos americanos, pero también bastantes europeos, 0 españoles, ningún español, que piden a los gobiernos que les graben. Warren Buffett decía hace unos años ya que pagaba menos que su secretaria, ¿no? Y en torno a esto, pues ya cada vez hay un consenso mayor, minoritario, pero grande, de multimillonarios que están pidiendo que les graben, ¿no? ¿Es porque consideran que es justo o es porque creen, como el FMI, cuando habla de corregir la desigualdad, que esto puede poner en riesgo el sistema, ¿no? Que antes hablaba con uno de vosotros que recordaba que después de la guerra en Estados Unidos hubo tipos hasta del 90% en renta, porque había habido un crecimiento de las desigualdades tremendo, mal comparado con lo que está ocurriendo ahora. Entonces entendían que había que ir limitando ese crecimiento exponencial de la riqueza y se ponían esos tipos. Y no eran precisamente un partido comunista el que estaba, un presidente comunista el que estaba gobernando en Estados Unidos. En ese sentido, yo, como lo que decía al principio, creo que a nivel internacional está empezando a cambiar algo. Está empezando a cambiar algo, aunque sea con la intención de que el sistema lo pete, ¿no? O sea, cuando el capitalismo empieza en Estados Unidos, hay un señor que se dedicaba a hacer coches que se dio cuenta de que si pagaba bien a sus trabajadores no solo iba a vender 4 coches a los 4 ricos, sino que si aquello se extendía un poco, vendería 1000 coches, ¿no? Pues esto es un poco el origen de esa idea del capitalismo, de las clases medias, de extenderlo y tal, está en peligro, porque ahora mismo todos los datos lo que nos dicen es que las clases medias se van estrechando. Tenemos trabajadores pobres, que esto no había ocurrido nunca, ¿no? Y ahora ya los tenemos. Y sin embargo tenemos personas que van duplicando sus fortunas año tras año, con lo cual todo esto seguramente tiene que hacer cambiar de alguna manera el panorama, aunque bueno, nosotros estamos aquí en España y vemos, y no lo vemos a lo mejor tanto, ¿no? De hecho, con estas cosas como la visita de Milei y de toda la ultraderecha europea hace una semana o 10 días diciendo estas cosas, ¿no? De que los impuestos son malísimos y hay que acabar con ellos, pues esperemos. Ahora las elecciones europeas yo creo que es un test, ¿no? De ver si efectivamente la ultraderecha, que además dista un poco de lo que era el fascismo, ¿no? Cuando se habla de fascismo y tal, el fascismo era social, ¿no? Precisamente no eran liberales los fascistas, ¿no? Estos son ultraliberales, los que ahora se consideran fascistas, esta ultraderecha, estos autoritarios democráticos, ¿no? Se dice también. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues tenemos preguntas, en el chat no veo más preguntas. Esperamos en vuestro próximo libro, Carlos, preguntas con el cómo contempla incorporación de las criptomonedas. Sí, las criptomonedas, yo no las termino de entender, porque no estudiar el tema, ¿no? Pero es verdad que llegaron y pusieron patas arriba todo lo que es el control tributario, claro. O sea, el fraude, el blanqueo, porque obviamente la aparición de las criptomonedas, que tiene en principio un objetivo muy, puede ser loable, ¿no? De hacer algo no sujeto al sistema y tal. Bueno, pues al final las criptomonedas se están empleando para blanquear y para defraudar de manera masiva, ¿no? Aparte de otros temas especulativos y como tantos jóvenes se han endeudado hasta las cejas creyendo que se iban a hacer millonarios, ¿no? Yo recuerdo cuando empezó el tema de criptomonedas que
que nosotros ya estábamos en los medios y me llamaron a un programa de estos de Risto Mejide, este perfecto de mentiras. Empezó a hacer un programa, sí, me llama con frecuencia. Empezó a hacer un programa por la noche y le hizo un programa a esto. Llevaba allí unos chavales jóvenes que se habían hecho millonarios de la forma más fácil, decían, ¿no? Pues de esta manera. Pero claro, esto hacía que muchos jóvenes, el poco dinero que tenían, pues se pensaban que iban a hacer lo mismo. Y luego cayeron las criptomonedas y empezaron a perder pasta, ¿no? Y claro, yo, el hecho de que no haya regulación, si ya tenemos problemas en la bolsa o tenemos problemas en los mercados regulados, la cantidad de historias que hay, pues claro, en el mercado, si no tiene ninguna regulación, creo que problemas tremendos. Pero bueno, volviendo al tema, obviamente para la administración tributaria ha sido un problema grave, ¿no? Ahora se empiezan a poner, digamos, remedios para intentar solucionar esto, ¿no? Ahora cada vez se va teniendo más información, se obliga a las empresas desde el año pasado a dar información de los cambios, en fin, de las claves que están depositadas en algunas de estas entidades. Ya los que la tienen en entidades que están fuera de España tienen que presentar su declaración de bienes en el extranjero también, como 720. Y bueno, digamos que se va, de hecho, creo que este año en el borrador de la renta había cuantos cientos de miles de avisos a gente que podía tener, había tenido beneficios, ¿no? Ganancias patrimoniales en las criptomonedas. Y me estoy acordando de otra cosa que va este año y que además ya mucha gente me está preguntando, que parece que se está extendiendo mucho. No sé si vosotros lo conoceréis, de gente a la que le están imputando ganancias en el juego en sus borradores de la renta. Es que a mí ya me han llamado varios periodistas que personalmente habían tenido este problema. Y la agencia tributaria en el borrador, a los que les imputa ganancias del juego, pone una nota diciendo que si no ha tenido usted esto, se ha habilitado un procedimiento para denunciar con la oficina del juego, con la policía, con tal, porque parece que está siendo se está extendiendo mucho esto. De pronto han suplantado tu identidad y con tu identidad, tu DNI y tu nombre han cobrado ganancias, han tenido ganancias en casinos online de estos, Internet, se les están imputando. Sí, tenemos los toros, tenemos Roland Garros también. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, Carlos. Esperamos, Gracias a vosotros. Ahora nos queremos. Claro, sí, sí. hoy esperamos que el próximo libro, esperamos ardientemente, se llame Los ricos han empezado a pagar y a regalar. Ah, bueno. Nos daremos al tanto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Entonces, ¿cómo se apaga esto? Pues a mí te mando un libro también. Venga. Carlos, me lo leeré despacio. Es un tema que me cuesta. Intentaré. ¿Ya está apagado? Sí, porque no tengo cambio.